Sobre el régimen impositivo, estos que han empezado a promover los diferentes alcaldes, pues, ya la de San Miguelito parece haber reculado. Ujú. Pues, pero en Colón, el nuevo régimen tributario fue llevado hasta la Corte Suprema de Justicia por un grupo de abogados. Entre ellos estaba Julio Fidel Macía, desde el Frente de Abogados Colonenses. Señor Julio Fidel, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Buenos días, muchas gracias Fernando por la oportunidad. En efecto, como has mencionado en las preliminares de esta entrevista, el día miércoles 12 de febrero, el Frente de Abogados Colonenses compareció ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia con el propósito de presentar, como en efecto así lo hicimos, una demanda contencioso-administrativa de nulidad en contra de este acuerdo del Consejo Municipal del Distrito de Colón que aprueba un nuevo régimen impositivo para el distrito. Exactamente en estos momentos, ¿qué tanto ha impactado estos nuevos tributos que tienen que pagar precisamente los colonenses? Anteriormente habíamos conversado con algunos empresarios y nos señalaban que era un tremendo golpe al bolsillo. ¿Cuál es la realidad desde el punto de vista económico? Definitivamente que Colón atraviesa momentos críticos, no solamente de un punto de vista social, como reportan diariamente los medios, sino que de un punto de vista económico. La economía local del distrito de Colón está fuertemente golpeada y los comerciantes no aguantan un aumento de los impuestos, lo cual va a redundar efectivamente en un efecto negativo, pérdidas de empleo, disminución de la actividad económica, disminución del turismo. Y si a eso le sumamos los temas sociales y la poca efectividad de las medidas que implementan las autoridades, definitivamente que estaríamos colocando al Distrito de Colón en una situación bastante difícil. Pero llegar hasta la Corte, eso no era necesario, eso no se podía haber frenado Con el en el Consejo. propio Consejo Municipal de Colón. Definitivamente que la demanda ante la Corte Suprema de Justicia es el último camino y el único camino que entendimos en el Distrito de Colón para poder oponernos a esta regulación que, como he mencionado, pues trae una situación de agravación de la economía local, entendiendo que esta regulación tiene un doble componente. En primer lugar, un componente legal en cuanto a que se desconoce los procedimientos establecidos en la ley para el establecimiento de nuevos impuestos o de aumento de impuestos, pero por otro lado está en la parte socioeconómica en función de que el establecimiento o aumento de impuestos municipales tiene que estar en proporción directa a la capacidad económica de los contribuyentes. Y en ese sentido, consideramos que esta normativa atenta contra estos dos principios elementales y es por esta razón que comparecimos ante la Corte a presentar nuestra demanda. Algunos señalan que el establecimiento de este nuevo régimen impositivo del municipio no cumplió con los parámetros para su aprobación. Y de hecho, para algunos los tomó como sorpresa. Si no vamos hacia San Miguelito, ya decía que se había aumentado hasta un 70%. En el caso de Colón, a un porcentaje, ¿a cuánto asciende? Dependiendo de la modalidad. Así es, fíjese, en términos generales, esta regulación ha establecido aumentos en los impuestos municipales de hasta un 75%. Posteriormente se hizo una modificación y se bajó este incremento un 49%. Sin embargo, este incremento todavía no es posible que los contribuyentes locales asuman en función de la situación económica que ha venido golpeada desde hace décadas y que se ha acrecentado con temas como la pandemia, con temas como las manifestaciones por el tema minero y en general pues no estamos en condiciones para asumir pues incrementos de los impuestos municipales. Ok, ¿qué tasas, por ejemplo, usted pondría como ejemplo de este abuso? ¿Y de qué porcentaje y cuánto fue el porcentaje que estas aumentaron? Antes versus ahora. Sí, fíjese, por ejemplo, el tema de los restaurantes, Ajá. el tema de los comercios, es uno de los que más ha establecido este aumento, estableciéndose pues un 75% en comparación Oh. con lo establecido anteriormente, pero además a nosotros nos preocupa el hecho de que se han establecido ciertas tasas o ciertos pagos para actividades que son
que deberían ser gratuitas y que se está estableciendo el pago de unas tasas, lo cual afecta efectivamente la prestación de ciertos servicios que deben prestarse a nivel municipal. Por ejemplo, cuando usted solicita una copia autenticada de algún expediente que se está tramitando en alguna casa de paz, tiene que pagar una tasa, un importe económico, Sí. lo cual pues, como es natural, pues afectaría el principio de gratuidad de la justicia, el principio de la prestación gratuita de los servicios públicos y en general pues representaría otra agravación pues de la situación económica del distrito. Tan en crisis estaba así actualmente la alcaldía de Colón, porque si lo vemos en perspectivas, se busca para tratar de paliar las finanzas en rojo que decía el propio alcalde que encontró cuando llegó al puesto, versus se habla también de los aumentos de salarios que supuestamente se han hecho a nivel de la alcaldía de Panamá. ¿Cómo equiparamos esto de que necesitamos aumentarle el impuesto a los residentes de Colón, sin embargo acá que debemos mejorar nuestra estabilidad económica? ¿Cómo lo ven en función ustedes, licenciado? Fíjense, pareciera ser una contradicción. Efectivamente, cuando pues, toma posesión el nuevo alcalde del distrito de Colón, una de sus quejas era precisamente la situación económica crítica con la que encontró las arcas municipales. Sin embargo, nosotros encontramos que en septiembre, por ejemplo, el año pasado, se ha contratado de modo directo a una empresa para una consultoría. Esta contratación que no establece parámetros claros porque señala que cobrará un porcentaje, pero no define qué porcentaje de los impuestos municipales cobrará esta empresa, pero además encontramos que varios de los cargos municipales han reportado incrementos salariales, lo cual pareciera ser una contradicción con lo que se ha señalado precisamente que las arcas municipales se encuentran en una situación crítica. Esta situación no es consona. Por un lado se le solicita pues un sacrificio al contribuyente local, pero por otro lado vemos que en ciertas medidas no se establecen restricciones para disponer de recursos del municipio y por otro lado para establecer los temas de aumentos salariales a las denominadas gerencias de la alcaldía del distrito de Colón. ¿Esas consultorías para qué serían en este caso? Porque, por ejemplo, en San Miguelito también se está haciendo una consultoría, pero es para que El indique tema de la de qué basura, forma se puede mejorar la recolección de basura. En el caso de Colón, ¿para qué sería? Bueno, de acuerdo a lo que establece el acuerdo que aprueba esta consultoría, sería para servicios de apoyo y gestión, liquidación y cobro y recaudo de los impuestos municipales. Es decir, aparentemente esta empresa va a colaborar con el municipio de Colón en la gestión del cobro de los impuestos. Lo que nos llama la atención, por un lado, es la modalidad de contratación supuestamente por motivos de urgencia notoria, y por otro lado que el contrato no establece de manera clara, de manera concreta, cuál es la participación económica que va a tener esta empresa o en qué medida se va a impactar los recaudos municipales en virtud de esta contratación. Oiga, lo cierto es que, es decir, el señor Diógenes Galván no sabía la situación que él se iba a encontrar en el municipio, porque al final yo creo que el primer deber de cualquier persona es saber a qué el puesto que llegó y cuál es la condición que va a encontrar cuando llegue. Así es. Y es precisamente una de las grandes falencias de nuestro sistema, que es que la gente llega no con un conocimiento previo o con capacidades adquiridas para enfrentar los desafíos de los cargos que asumen, sino que cuando asumen, los cargos empiezan a tomar medidas que parecieran ser improvisadas en función de que, por ejemplo, no se justifica que un tema administrativo, el municipio de Colón, en nuestra opinión, pues tenga que contratar empresas para realizar una gestión que debe ser cotidiana, debe ser una gestión normal y que debió estar preparada la nueva administración para asumir estos desafíos. Algunos me han dicho, los propios colonenses y que tienen pequeños negocios, licenciados, que la alcaldía está trabajando a método de castigo. Castigo al pueblo, no así a los que causaron precisamente que la situación quizás a nivel del municipio en Colón esté en esa situación y que no han escuchado hasta el momento que se han tomado acciones de interponer denuncias correspondientes o denunciar lo que realmente se encontró, sino de castigar al pueblo con este tema de los impuestos. ¿Usted qué opina?
Así es, mira, nosotros cuando interpusimos la demanda estuvimos apoyados, respaldados por cerca de 400 comerciantes locales quienes firmaron una hoja de petición, una hoja de oposición a este régimen impositivo y cada día nos reportan los niveles de presión que se dan desde la alcaldía de Colón para que estos comerciantes empiecen a pagar estos incrementos a los impuestos municipales y efectivamente se ha dado todo un contexto de persecución, de castigo, podríamos decir, a aquellos que de alguna manera nos oponemos a algunas medidas que se toman desde el municipio de Colón. Hasta este tipo de presiones, ¿cuáles serían a estas personas para que paguen esos impuestos? Visitas a los locales comerciales, digamos de alguna manera presiones, los funcionarios pues amenazan con algún tipo de demandas, de cobros coactivos y tenemos a los comerciantes estresados primero por la situación Claro. económica que atraviesa y segundo pues preocupados por el destino que va a tomar esta situación si no se corrige el rumbo de esto de manera inmediata. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. ¿Qué esperan ustedes que haga la Corte y qué implicaría un fallo de la Corte en contra de este régimen? Mire, nosotros, bajo el entendimiento de que la situación económica del Distrito de Colón es caótica, hemos presentado también una solicitud de suspensión provisional de los efectos de esta regulación. La Corte tendrá que atender en primera instancia esta solicitud y estimamos que hemos presentado los suficientes argumentos para demostrar que esta regulación no puede entrar en vigencia ni siquiera un día, porque Claro. esto podría afectar gravemente la actividad económica del distrito y nosotros consideramos que para el fondo la Corte debe declarar la nulidad en función de que se ha omitido el cumplimiento de los requisitos legales y por otro lado se ha desatendido el tema de la necesaria atención de la capacidad económica del contribuyente. ¿Desde Al cuándo, final de desde todo, cuándo se está aplicando este régimen, licenciado? O sea, se aprobó, tengo entendido, que fue a mediados del mes de diciembre y entró en vigencia a partir de cuándo. a principio de este año 2025. Así Ok. es. Bueno, ojalá haya suerte, porque Colón realmente es que solamente se escuchan malas noticias, es decir, es un productor O permanente sea, el de tema de la noticias. inseguridad, Sí. están castigados por el tema de la inseguridad y también la preocupación de la falta de empleos y la falta de dinero en el bolsillo de cada uno de los que viven Claro. y tras eso ahora a quitarle lo poco que se tiene, Hace poco que de se verdad que Sí, a cambio de nada, porque a cambio de nada, sí. el gran problema de estos impuestos que están tratando de meter, trataron de meter en San Miguelito, en Arreján y Colón, En David, acuérdate. en David, Y también. es que son echándolo para impuestos que atrás. se crean a cambio de nada, es decir, es subir los impuestos porque sí, y punto, para mantener la burocracia Y sin justificación oficial. real, sí, exacto. Esa es la gran desgracia. Así que Julio Saludos. Fidel, gracias. Gracias. Julio Fidel Gracias, Alonso. Macías. Bueno.